Transgénero. Mucha tela por cortar en el subcontinente asiático. Te contamos su pasado, su presente y su futuro aquí. La escena transgénero en India tiene antecedentes culturales tan antiguos como su propia historia. A nivel social, la comunidad étnica Hijra ha existido por más de 4.000 años en el subcontinente asiático y aparece enunciada por primera vez como el tercer sexo en el Kama Sutra. La comunidad era ampliamente reconocida en la antigüedad, pero en palabras de Regián Correa de Oliveira Ramos en su libro La voz de una mujer trans india, una autobiografía, en la India medieval constituían una comunidad aceptada hasta que fueron relegadas a los márgenes de la sociedad por la dominación colonial, problematizando la heteronormatividad hegemónica que reduce a las personas en clasificaciones de corte binario del tipo masculino o femenino. A nivel religioso, existen dos diosas que representan a la comunidad transgénero. La diosa hindú Bahuchara Mata, que es conocida como la patrona de la comunidad, y la diosa Mohini, que es la versión femenina de Vishnu, uno de los dioses principales del hinduismo. Sin embargo, la representación no es suficiente con las historias contadas a través de los años. Like having presence and having stories, I think is not enough. Like how these stories are told and how these stories are represented in today's world, how much importance are given to these stories. Entonces, ¿cómo se representa la comunidad transgénero en la actualidad? ¿Cuáles son las apuestas y las resistencias a las violencias que viven día a día? My name is Ritu and I am from India. Hablamos con Riju, profesora activista y defensora de la educación basada en género, para conocer su perspectiva. En India se han observado avances significativos en la representación y participación de esta comunidad. Por ejemplo, la ley india sobre lo transgénero es más avanzada que en muchos países. También se puede ver en plataformas oficiales, como la del servicio de trenes, en donde puedes elegir transgénero. ¿Pero es esto realmente una inclusión? This category has come after a long fight, of course. But also at the same time, I think the idea of transgender, as understood by the law in India, is very limited. Estas apuestas no solo son relevantes a nivel institucional, sino que también son evidentes en los espacios y las acciones que hacemos día a día. I think that, of course, inclusion in the true sense would, of course, mean that privileged people leave space, just not grabbing all the opportunity. A lot of privileged people feel that they need to do something, they need to save a particular community, and in this context, the trans community. And I think trans people don't need saving. I think we have fought our own battles for so many years, and we know how to fight. We know how to sort of claim space. We know how to raise our voice. What is required is that enough spaces are made where we are able to build our own skills, our knowledge and perspective to do the jobs that has been occupied by privileged people for so long, by cishet people for so long. Hasta dejar el miedo de hablar de género y sexualidad en contextos educativos. Is that what will the parents say? What will the society say? What will the community say? Will the kids stop coming to school? Will the school be called out? I think there's a lot of fear around these conversations, and that often becomes a challenge. Knowledge has given adolescents a lot of bodily autonomy, the right information to choose or to make informed choices and make less risky choices. Porque ese miedo resulta en la falta de representación y de un espacio seguro en donde se puedan navegar los procesos identitarios. Like any other country, like anywhere in the world, I think trans people in India can do and can do whatever they aspire to, and they have those dreams, they have those aspirations. What's missing are those platforms, those spaces, those opportunities where trans people can be their best version, their best selves. Porque antes que el entendimiento, lo que se busca es la compasión y el reconocimiento de su lucha en la historia. Even in a place where I feel extremely difficult to raise a voice, I feel if I raise a voice, if I am able to do that, maybe the generations to come will not face this. Because I have this, because somebody else before me has. Para construir paz, mujeres capaces.